Canal Intermedio, Dios le bendiga. Es un placer el poder tener una clase más con ustedes. En realidad extraño mucho las clases presenciales, ¿verdad? Nada que ver a estas clases. En aquellas clases en donde había preguntas, en donde los tenía que estar calmando. Pero pues confiamos en Dios, en que pronto podremos volver a la iglesia y tener esas clases presenciales, ¿verdad? Por hoy es de bendición el poder tener una clase, utilizar los medios que Dios nos ha dado para poder estudiar su palabra y poder comprender más de Él, ¿verdad? Y bueno, vamos a nuestra clase. Nuestra clase el día de hoy se llama Uno planta, otro riega, pero Dios da el crecimiento y hace fructificar. Todas esas clases van de la mano, lo que hemos estado mirando en las semanas pasadas con el hermano Benjamín, en una clase conmigo, y todas van muy de la mano, ¿verdad? Hablan sobre la siembra, sobre los frutos, sobre la bendición de sembrar, sobre qué es lo que se obtiene al sembrar, ¿verdad? Y hemos estado viendo esto. También se miró sobre la bendición de sembrar, ¿verdad? Y la clase el día de hoy va muy de la mano, es muy similar, pero quisiera que oráramos primero que nada para que Dios hiciera la obra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial que estás en el cielo y en tu lugar, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Te pido ahora que usted bendiga esta clase, Señor. Que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Bendícela, Señor. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de los intermedios en Cristo Jesús. Amén. Ok, para los que no me conocen, soy Damián Casas. Es un placer el poder tener esta clase, y para toda aquella persona que no asistió a la iglesia, aquella persona que está mirando este video, pues es un gusto el poder enseñar, el poder predicar lo que es la palabra de Dios, y que pues Dios pueda hacer la obra por su palabra. Bueno, como les comentaba, la clase el día de hoy se llama Uno planta, otro riega, Dios da el crecimiento y hace fructificar. Quisiera que recordáramos por un momento en nuestro primer día cuando llegamos a la iglesia, nuestro primer día que tocamos la puerta de la iglesia, que entramos, cómo es que nos sentimos. Yo recuerdo mi primer día y para mí fue algo muy extraño. ¿Por qué? Porque yo nunca había asistido a una iglesia cristiana, yo solamente había ido a una iglesia famosa, no católica. Y se me hizo raro no mirar imágenes, no mirar ninguna estatua, nada por ningún lado. Y yo recuerdo que me sentí muy raro. Ustedes podrán recordar cómo fue esa primera vez que llegaron a la iglesia, cómo se sintieron. Yo creo que todos estaban cohibidos, nadie se sentía con la libertad de hablar, de platicar bien. ¿Por qué? Porque eran nuevos, ¿verdad? A menos que hayan sido muy sinvergüenzas y llegaran hablando. Pero no creo, todos llegaron muy tímidos. Yo llegué muy tímido, aún soy tímido, pero ya me siento en confianza. Y quisiera que recordaran a esa primera persona que se acercó con ustedes, a esa persona que llegó y les dijo, Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Quizá fue otro, a los que llegaron desde pequeños, quizá fue otro niño, los que llegaron un poco más grandes, quizá fue una persona adulta, quizá fue un maestro, una maestra, quizá llegaron con algún familiar y su familiar fue quien estuvo a cargo de ustedes. Pero quisiera que recordaran a esa persona que estuvo ahí con ustedes, diciéndoles, qué bueno que viniste, esperemos que vuelvas otra vez, ánimo, échale ganas, y todas esas cosas. Que recordáramos a esa persona que nos animó a poder estar, que nos dio la confianza para poder estar ahí en la iglesia y poder seguir asistiendo. Yo recuerdo que me sentía muy incómodo cuando estaba solo, y llegaban personas y se acercaban, y me sentía más tranquilo cuando estaba alguien ahí conmigo. Quisiera que recordaran a esa persona. Yo no sé quién habrá sido para ustedes, pero sé que alguien se tuvo que acercar con ustedes. Y quisiera que nos pusiéramos a recordar en una persona que impactó nuestra vida. Una persona que cuando llegamos a la iglesia la miramos, quizá no el primer día, quizá con el tiempo, pero dijimos, wow, esa persona es de testimonio, esa persona es de ejemplo. Yo quiero ser como esa persona, o yo admiro a esa persona, ¿verdad? Yo recuerdo a mi pastor fue una persona que me impactó porque era una persona muy trabajadora. Ustedes recordarán a nuestro pastor Víctor Manuel, una persona que no se estaba en paz y que andaba de un lugar a otro, en campamentos, en actividades, en trabajo. Y eso fue algo que impactó a mi vida.
Eso fue algo que hizo que yo me quedara meditando y dijera, oh, qué hombre tan trabajador. Y así hay una persona para cada uno de ustedes, estoy seguro. Así como una persona que se acercó por primera vez a ustedes cuando llegaron a la iglesia, así hay una persona, un hermano que dicen, oh, ese hermano es de ánimo para mi vida, es muy especial. Y pensando en esto, meditando en esto, ¿por qué? Porque pues la clase del día de hoy se llama Uno planta. La semilla fue plantada en sus corazones, un día nos compartieron y otro riega, otro regó. ¿Quién regó? Esa persona que nos animó, esa persona que nos dijo, échale ganas, siga adelante, esa persona que nos dio una clase, quizá ese maestro, ese predicador o esa enseñanza que tuvimos. Esa persona, ese amigo quizá que nos invitó a la iglesia y se preocupó porque estuviéramos ahí. Todos tenemos una persona que nos animó, que nos ayudó a seguir adelante. Quisiera que fuéramos a nuestro texto base. Está en 1 Corintios, ahí con su Biblia, que sé que la tienen ahí a la mano. Busquen 1 Corintios 3. Les voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentren. 1 Corintios, ya están ahí, 3 del 6 al 9. Yo voy a leer y ustedes me van a seguir con su vista, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificación de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en 1 Corintios, está hablando Pablo y dice: yo planté, Apolos regó. Así como la clase antepasada estuvimos mirando sobre evangelizar, sobre tener fruto, sobre hacer nuevos discípulos, tener hijos espirituales. No solamente es el evangelizar, sino que tenemos que llevar un trabajo con esas personas que evangelicemos. Y no solamente con las que ganamos nosotros, sino con toda aquella persona nueva que llega a la iglesia. Por eso es que les preguntaba, que ustedes recordaran a un hermano que les ayudó cuando llegaron a la iglesia a sentirse en confianza. Por eso es que yo les preguntaba por un hermano que sea de impacto para su vida. Porque así como hay un hermano, nosotros, ¿cómo estamos siendo para la vida de los demás? ¿Cómo es que nos ven a nosotros? Todos tenemos un hermano que decimos, ese hermano es de bendición, pero a nosotros ¿cómo nos verán? Nos verán como un hermano de bendición. No creo que sea un pretexto el decir, es que yo soy intermedio, yo estoy muy chico, o yo no puedo ser de bendición. No, desde muy pequeño puede ser de bendición. Y quisiera que recordáramos esto. Nosotros ¿cómo estamos vistos por los demás? ¿Cómo es que nos miran? ¿Cómo es que nos tratan? Como algún intermedio espiritual, o como un intermedio que pues sí va y va a hacer más relajo que a la iglesia, a escuchar la palabra. Quizá pudiéramos ser una persona muy elocuente, una persona muy inteligente, una persona, no sé, muy carismática, hasta guapos pudiéramos decir, ¿no? Hay los intermedios que se quedan muy guapos. Pero quisiera que pensaran, ¿no? Esto le está sirviendo a mis compañeros de clase de la iglesia, claro. Le está sirviendo a los hermanos mayores aún de la iglesia, a los niños más pequeños que nos están mirando. Esto les está sirviendo. Que el que yo tenga elocuencia no serviría nada si no compartiéramos la palabra de Dios. El que tú seas guapo, pues no va a decir a un hermano, yo quiero a la iglesia para mirar a ese intermedio, no. Sino que lo que va a animar a los hermanos va a ser nuestro testimonio, va a ser ese ejemplo que nosotros estemos dando, de que digan, los intermedios andan con todo, trabajando, están en campamentos, están haciendo esto y aquello. Eso es lo que va a animar a los demás. Cuando tú invitas a una persona nueva, estás cumpliendo con el mandato de predicar el evangelio y lo estás trayendo al Señor. Pero ¿qué pasa? Solamente lo dejas ahí, lo dejas que venga a la iglesia y ya, que se haga cargo alguien más. No, tú te tienes que hacer cargo también de él, tú tienes que mirar para que esa persona pueda seguir adelante, esa persona pueda conocer más de Dios y pueda estar firme. Y no solamente con las personas que invitemos, sino con cada una de las personas nuevas que llegan a la iglesia. Tenemos que preocuparnos porque no se sientan solas,
porque no se sientan como que no encajan en ese lugar, sino que se sientan en confianza y poder acercarnos y platicar con ellos cuando llegan intermedios nuevos a nuestro salón de clases, ¿verdad? A nuestro amplio salón de clases. ¿Cómo es que se sienten? ¿Se sienten en confianza o los apartamos y les decimos, no, qué bueno que viniste y nos vamos? Eso no serviría de mucho, ¿verdad? Sino que tenemos que estar con ellos, ayudándoles, preguntándoles cómo se sienten, preguntándoles, no sé qué les gusta hacer. No solamente invitarlos a jugar, sino también invitarlos a que conozcan más de Dios. Podemos recordar un ejemplo bíblico a Moisés. Podemos recordar que él animaba al pueblo, podemos recordar que Moisés estaba trabajando, él estaba siendo ese mediador entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Él fue quien trajo las tablas a ellos con los mandamientos, y él es quien les traía la palabra, ¿verdad?, de Dios. Pero algo muy importante que tenemos que recordar es que Moisés, a pesar de que era quien llevaba la palabra y hacía todo esto, quien hacía volver el corazón del pueblo era Dios. Entonces, a nosotros, el que estemos trabajando para el Señor, el que estemos haciendo todo lo que el Señor quiere, tenemos que estar confiados en que Dios va a dar una respuesta a ese trabajo, ¿verdad? No porque nosotros seamos elocuentes, no porque seamos inteligentes, seamos carismáticos, guapos si quieren ponerle, sino porque Dios es quien dará esa respuesta. Entonces tenemos que confiar en que cuando nosotros trabajamos, Dios va a responder. Moisés no esperaba que el pueblo solo caminara por el desierto y se arrepintiera de sus pecados, sino que él les compartía, les predicaba y les decía, están mal, arrepiéntanse, y oraba al Señor y le pedía, Señor, haz la obra en este pueblo. Podemos ser nosotros así con cada una de las personas que invitamos o de cada una de las personas nuevas, orar por ellas para que puedan seguir en la iglesia. Podemos acercarnos a ellos y decirles, qué bueno que viniste, sigue viniendo, buscarlos. Recuerdo que poco tiempo antes de dejar de ir a la iglesia por todo esto de la pandemia, tuvimos una clase en donde estuvimos recordando a cada uno de los intermedios que ya no asistían a la iglesia por X razón, porque se habían ido a otro lugar, porque no eran de ahí, o simplemente por desánimo. Y ustedes me daban respuestas de algunos de ellos. Me decían, yo lo he visto en la escuela, yo lo he visto en la calle, yo supe esto de aquel y el intermedio, por allá anda, y así, ¿verdad? Pero ¿por qué es que no se quedaron esos intermedios en la iglesia? Nos habrá faltado el interés para que ellos pudieran seguir. Quizás sí, quizás fue así, quizás no le pusimos la atención que debíamos. Y de esto es lo que se trata. Cuando Moisés oraba a Dios, Dios respondía. Dios respondía, ¿por qué? Por causa de aquel hombre que estaba dispuesto a ser un fiel sembrador. No solamente una persona que sí llevaba la palabra, la sembraba, sino también era un fiel regador de temor a Jehová. Moisés estaba preocupado porque el pueblo pudiera seguir, pudiera no quedar solamente con salir de Egipto y estar en el desierto, sino que pueda ser un pueblo que cumpliera el propósito de Dios y llegara a la tierra prometida, aún a pesar de todas las luchas, las pruebas, ¿verdad? Miremos a Moisés cómo trabajaba, miremos que era una persona que estaba buscando la bendición del Señor. Podríamos ir a nuestro versículo, nuestro texto, podemos ir a un versículo, está en 1 Corintios 3:7, dice así, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Tenemos que estar confiados en que quien va a dar el crecimiento va a ser Dios, pero tenemos que tener fe y tenemos que obrar para que Dios dé esta respuesta, ¿verdad? No vamos a cruzarnos de brazos y decir, no, pues que el Señor haga lo que quiere con nuestro invitado o con esa persona nueva. No, sino que tenemos que buscar y decir, Señor, yo quiero que esa persona siga aquí, yo quiero que esté fiel, que sirva, que crezca. Entonces yo me voy a acercar a ella, yo la voy a animar. Y entonces Dios va a comenzar a obrar en esa persona, va a comenzar a transformarla. Yo creo que a todos aquí les gustó cuando alguien se acercó a ustedes y no se sintieron solos por primera vez en la iglesia. Así también nosotros tenemos que ser esa persona que se acerque, que esté con las personas nuevas. Y no solamente con las nuevas, les decía, sino también con nuestros amigos, ¿verdad? Hay desánimos en nuestra vida. Cada uno de ustedes se desanima y ya no quiere seguir, ya no quiere ir a la iglesia. Cuidemos de que
de que todos el uno al otro nos apoyemos y digamos, es que este intermedio está desanimado, hay que animarlo, hay que buscarlo, hay que traerlo para que pueda seguir aquí, ¿verdad? Y esta es la clase del día de hoy, breve, pero quisiera que la llevaran en sus corazones, quisiera que recordaran a esos intermedios que ya no están y que quizá ustedes tienen contacto con ellos y puedan animarlos, puedan buscarlos y pues no ahorita regresar a la iglesia, pero el día en que volvamos a tener servicios, que puedan llevarlo, ¿verdad? Que puedan volverlos a animar para que estén ahí. Y esto es todo. Les voy a dejar el versículo de memoria. El versículo de memoria está en nuestro texto base. Es primera a los Corintios 3, el versículo 9. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificación de Dios. Se los dejo a tarea. Ya van varios versículos que les he dejado tarea. No los he escuchado que me los manden por ahí en audio o en video, no de memoria. Pero sí se los voy a estar preguntando. Les dejo para que también lo estudien, se lo aprendan. Y espero haya sido de bendición la clase. Y vamos a orar para terminar. ¿Sí? Señor y Padre Celestial, gracias te doy en este día por lo bueno que eres, Señor. Te pido ahora que usted nos ayude, Señor, a hacer luz, Señor, a los perdidos, Señor, y a cada una de las personas nuevas, Señor, a poder ser de ánimo, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de los intermedios, Señor. Sea usted con ellos en sus vidas, en sus actividades. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, intermedios.